Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cuántos tenemos? Admit. Muchos menos que en las clases anteriores. Parece que sí, profe. ¿Alguno tuvo problemas para entrar a la clase del titular? Sí, lo que nos Sí, pasó es que la mitad nos quedamos afuera, Por porque... el tema del cupo de 100. Exacto. Por lo que tengo entendido, para esta segunda clase ya va a estar solucionado el problema. Creo que le habilitaron Webex al titular para que puedan estar todos. Lo que pasa es que, claro, comparado con el cuatrimestre pasado, están desbordadas las comisiones. Yo es la primera vez que tengo tanta gente en una comisión. Para que se den una idea, el año pasado, el cuatrimestre pasado, en la clase del titular orillábamos las 100 personas y ahora tenemos 270 prácticamente. ¿A qué se debe, profe, esto? ¿Sabe usted? La verdad, desconocemos por qué ese abordaje enorme a las cátedras. Siempre se cursa un poco más en el segundo cuatrimestre, pero no sé por qué, porque prácticamente todas las comisiones de todas las cátedras de la mayoría de las materias están así explotadas, por decirlo de alguna manera. No sé si es porque el primer cuatrimestre quizá fue, no sé si ustedes cursaron algo el primer cuatrimestre, pero fue una desorganización bastante importante. Digamos que nos agarró a todos a mitad de camino la pandemia y no teníamos organizado absolutamente nada para el desarrollo de las clases. Ahora es como que ha sido todo un poco más prolijo. Pero tampoco entiendo, por ejemplo, los plazos que se tomó la facultad para la incorporación de gente, porque si ustedes la inscripción la hicieron en julio aproximadamente, ¿verdad? Si la hicieron en julio, ¿por qué empezamos tan tarde el cuatrimestre? Y no sé si me habrá entrado alguien por la resolución 402, pero recién la semana que viene, perdón, recién la semana pasada estuvieron publicados los listados, cuando ya estábamos ingresando, o comenzando el cuatrimestre, mejor dicho. Así que la verdad viene complicado con ese tema, con la cantidad de gente el cuatrimestre, pero en materia organizativa, por lo menos en nuestra cátedra está mejor organizada. No esperábamos este desborde de gente. Bueno, más o menos ya somos 32. No sé si está conectado Cristian Reyes. Acá estoy, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Preséntese, estimado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como bien indica mi usuario, mi nombre es Cristian Reyes, colaborador de la cátedra ya hace 6 o 7 años, Doc. No recuerdo bien el número. Ya, y 6 años cumplimos. Claro, 6 años juntos. Bueno, disculpen por no haber podido estar en los primeros encuentros, pero bueno, compromisos académicos de índole de aprendizaje y enseñanza no me han permitido estar o presenciar de manera online. Así que ahora estamos en el nuevo formato del capitalismo de plataforma, así que nos encontramos en esta nueva vía. Así que bueno, hecha la presentación correspondiente, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. Me imagino que ya tienen mi correo electrónico, que Ger lo subió a cátedras virtuales. Así que el trabajo práctico lo están entregando, vi que algunos lo entregaron. La fecha de entrega final es mañana, ¿no, Ger? Sí. Mañana. Perfecto. Cualquier duda o consulta que tengan, acá a disposición. Soy un colaborador de más 45. Así que les dejo un saludo grande a todos y todas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, acá el amigo Reyes, también pues, un hombre de plena confianza de la comisión, tiene un problemita también. Tiene otro problemita, el mismo que tiene el doctor Pizarra. Se quedó sin Abrí el club. micrófono por las dudas. Se quedó sin club el 9 de diciembre de 2018. Así que bueno, vamos a ver. Hoy se cumplen 21 meses, vamos a ver si le podemos proporcionar algo. Estamos en plena etapa de proteger a los jugadores después de que el paraguas se rompió. No traiga, doctor, de vuelta a la virtualidad porque no terminamos más, se sabe, ¿no? Y va el tercero. Bueno, apago la cámara en 5 minutos. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta de lo que hemos abordado las 2 clases anteriores? Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Tengo una consulta con respecto a lo que es la lectura que estaba haciendo del texto de Vísperas de la Revolución. Sí. Básicamente quizás lo nombran en algún momento, pero me había quedado la duda. Cuando refiere a residentes de ultramar, no entendía a quién se estaba refiriendo exactamente. Cuando se refiere a residentes de ultramar, se refiere a nosotros, a los habitantes de América. Perfecto, entonces. Ultramar significa precisamente del otro lado del mar, o más allá del mar. Perfecto. Para nosotros los españoles serían residentes de ultramar y nosotros para los españoles. Profe. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le Yo te va? quería hacer una consulta de la clase pasada. Sí. Que más o menos, o sea, me quedó claro, pero medio mezclado. Con lo del movimiento de abril. Sí. La Junta de Mayo hace una alianza con los diputados del interior, sacan a los representantes de las clases populares porteñas y, ingresa de nuevo la clase vecinal. No, en el mes de abril lo que sucede es, ya teníamos la Junta Grande, es decir, ya se habían incorporado los representantes del interior, y luego del movimiento de abril se incorporan los representantes de las clases populares de los suburbios de Buenos Aires. Es recién en el mes de septiembre, cuando se produce la crisis y surge el primer triunvirato, cuando primero son expulsados los miembros que se habían incorporado en abril, y luego, ya en la crisis definitiva del mes de octubre de 1811, son desplazados los representantes del interior. Es decir, como hemos visto, en diciembre de 1810 se forma la Junta Grande, es decir, la Junta de Mayo más los representantes del interior. Luego de los sucesos del 5 y 6 de abril de 1811, son desplazados los miembros de la clase vecinal de Buenos Aires y se incorporan los representantes de las clases populares de los suburbios de Buenos Aires. Por lo tanto, teníamos un gobierno conformado por una alianza entre los sectores que representaban al interior y los representantes de las clases populares de los suburbios porteños. En septiembre,
comienza a erosionarse, o mejor dicho, termina de erosionarse esa alianza entre representantes del interior, representantes de las clases populares. Los representantes de las clases populares son expulsados, se reincorporan los sectores de la clase vecinal porteña, se decide la creación del triunvirato, es decir, el ejecutivo de 3 miembros, y el mantenimiento del resto de la Junta como órgano legislativo bajo el rótulo de Junta Conservadora. Y en el mes de octubre, como consecuencia de la sanción del reglamento orgánico, es que finalmente el triunvirato y el cabildo dan el golpe y disuelven la Junta Conservadora. Disuelven la Junta expulsando a los representantes del interior. Es decir, que para octubre tenemos un gobierno único, el triunvirato, con suma de poderes, y ya en el gobierno no hay representación ni del interior, ni de las clases populares, ni de Buenos Aires, ni de los suburbios de Buenos Aires, es decir, ni de la ciudad, ni de las zonas suburbanas. Un gobierno único constituido por este triunvirato y cuyo principal actor político será su secretario, Bernardino Rivadavia. Tal es así que uno de los miembros de la clase vecinal porteña, ni más ni menos que Antonio Luis Beruti, aquel que había estado en la recoba del Cabildo en la jornada del 22 de mayo de 1810, diciendo quién entraba y quién no, lo dijo muy gráficamente. Ha sido una jornada más gloriosa aún que la del 25 de mayo, porque nos liberamos de un yugo peor que el dominio de los españoles. Con esto lo que quiero graficar es que para la clase vecinal porteña, para las clases altas porteñas, era preferible el mismísimo virrey que un gobierno en el cual estuvieran representadas las provincias y las clases populares. Y esta política de desprecio hacia las clases populares y hacia los representantes del interior se va a ver marcada por la política que va a llevar adelante el triunvirato, que como hemos visto deja de lado el decreto de juntas dictado por la Junta Grande y restablece la ordenanza de intendencias de los Borbones, e inclusive para someter a las clases populares veremos que dictará lo que se conoció como el Reglamento de Administración de Justicia, que ya lo vamos a ver. No sé si con esto quedó allanada la duda. Sí, entonces, para que me quede más claro, porque me mareé, o sea, los del interior son los que hacen alianza con las clases populares. En abril. Sí. Yo pasa que eso lo tengo todo explicado, pero después me hice como un mapa para que me quede. Y con el golpe se disuelve la Junta. Exacto, queda solamente el triunvirato. Y se desplaza la clase vecinal. No, es la clase vecinal. El triunvirato es la clase vecinal. Ah, listo. Buenísimo, gracias. De nada. Buen día, profe. Buenas tardes, digo, perdón. ¿Te puedo hacer una consulta? Yo anoté en la primera parte del primer triunvirato, cuando intentan hacer lo de Montevideo, todas esas cosas, anoté la revolución cambia de manos y no sé en qué quedó. ¿Sería como que se termina el primer triunvirato? Porque no sé por qué lo anoté y me quedo ahí. No, a lo que está referido eso es porque el primer triunvirato firma un armisticio con el virrey Elío en Montevideo, por lo cual el triunvirato reconoce la jurisdicción del virrey Elío sobre toda la provincia oriental y el este de la provincia de Entre Ríos, el sudeste de la provincia de Entre Ríos. Con lo cual, ¿por qué decimos que la revolución cambia de manos? Porque claramente a partir de este momento los gobiernos residentes en Buenos Aires van a dejar caer las banderas de independencia y las banderas independentistas van a ser recogidas precisamente por el sufrido pueblo oriental que, acaudillado por José Gervasio de Artigas, hará su propia interpretación de la revolución y será quien a partir de ese momento encarnará el ideario independiente. El pueblo oriental obviamente se sintió traicionado frente a lo que consideraba la entrega por parte del triunvirato, a tal punto que este armisticio los orientales lo denominan la redota, un juego de letras para no querer decir la palabra derrota precisamente,
y el pueblo oriental, guiado por su líder, abandona la provincia, es lo que se conoce como el éxodo del pueblo oriental, cruzando la línea que delimitaba el armisticio. Por eso decimos que la revolución cambia de manos. Porque a partir de ahora los gobiernos, y todos en Buenos Aires, los triunviratos, el directorio, tendrán una política tendiente a pactar con los españoles o con cualquier potencia europea y tratar de aplastar cualquier movimiento, primero de sesgo independentista y luego de sesgo autonomista, es decir, de reconocer los derechos igualitarios y autonómicos de las provincias. Será precisamente la figura de Artigas, como padre fundador del federalismo argentino, quien encarne una nueva versión de la revolución y quien encarne verdaderamente el espíritu revolucionario. Por eso yo decía que con el armisticio se produce el cambio de manos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ay, yo, profe, perdón. Dale. Recién. En el texto no había entendido bien qué opinión tenía Rivadavia sobre lo que venía pasando con el triunvirato. O sea, él es uno de los líderes, pero no entendí bien a qué sector representaba en realidad. Rivadavia es el tótem, si se quiere, o el más perfecto representante de las clases altas porteñas, de la clase vecinal porteña. Y es el secretario del primer triunvirato. Bien, Por perfecto. importancia de Rivadavia. Porque una vez que el triunvirato logra la expulsión de los diputados del interior y queda como gobierno único, se dicta un nuevo estatuto de noviembre de 1811, por el cual establece que los secretarios son perpetuos, es decir, son inamovibles. Rivadavia es inamovible en el decreto que él mismo sanciona. Y por otro lado, establece que en caso de vacancia o de licencia de alguno de los triunviros, quien lo reemplaza es el secretario de gobierno. Con lo cual, si se produce alguna vacante, es Rivadavia quien va a ocupar provisoriamente esa vacante. Con lo cual, ya sea como secretario que era inamovible o haciendo la suplencia de alguno de los triunviros, era parte vital de este gobierno que ha surgido en octubre de 1811. O sea que básicamente Rivadavia era una de las máximas autoridades, pero gobernando desde las sombras, digamos. Exactamente, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar un poco. Nosotros la clase pasada, precisamente, dejamos con la caída del primer triunvirato y el surgimiento del segundo triunvirato. Hemos visto que el triunvirato, luego de un año de gestión, estaba completamente deslegitimado políticamente hablando, en virtud de que había guardado, por decirlo de alguna manera, el ideario independentista, amonestando a Belgrano por haber enarbolado por primera vez el pabellón patrio, por haber... le habían ordenado que se replegara rumbo a Córdoba con la avanzada realista y él, desobedeciendo órdenes del gobierno, triunfa en Tucumán. Y por otro lado, había llegado a Buenos Aires en el mes de abril de 1812 un grupo de oficiales del ejército español que habían decidido abandonar la guerra europea y tomar las armas a nombre de la tierra en la cual habían nacido. Eran oficiales del ejército español, pero la mayoría de ellos nacidos aquí en América. Y frente a la revolución, precisamente deciden tomar las armas en nombre de la revolución. Dentro de estos militares que habían llegado en el mes de abril se encontraba José Matías Apiola, el barón de Holberg, el coronel Martiniano Chilavert y quizás las dos figuras más importantes de este grupo, Carlos María de Alvear y el teniente coronel de caballería José de San Martín, quienes rápidamente crearán la Logia Lautaro, una sociedad secreta integrada en su mayoría por masones, que en conjunción con otro grupo político llamado Sociedad Patriótica, creada por Bernardo de Monteagudo, y que tenía una visión mucho más radical de la revolución, son los quienes
complotan contra el gobierno y el 8 de octubre de 1812 hemos visto dan el golpe de Estado destituyendo al primer triunvirato. El Cabildo, como caja de resonancia de aquel levantamiento, entonces, designa un nuevo gobierno, un nuevo triunvirato, integrado por Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Surge lo que la historiografía ha denominado segundo triunvirato. Y el segundo triunvirato, entonces, llega claramente con un objetivo político. Si tuviéramos que definir cuál es el eslogan político del triunvirato, o de este segundo triunvirato, no nos cabe ninguna duda. Independencia y constitución. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. ¿Paso estuvo en los dos triunviratos? En los dos triunviratos, y ya expliqué por qué la clase pasada. Gracias. Paso, la verdad, tenía muy poco que ver con el gobierno anterior, porque queda como que fue un triunvirato y después el otro, pero en realidad Juan José Paso fue el primero en abandonar el primer triunvirato. Ya para principios de 1812 había dejado el gobierno. Es decir, que al momento de ser elegido al segundo triunvirato ya no era más parte del primero. En efecto, Juan José Paso era una de las figuras políticas más consustanciadas con ¿cómo es esto? Con la declaración de la independencia. En este sentido, entonces, no cabe ninguna duda de la vocación patriótica de Juan José Paso. En este sentido, entonces, vuelvo a reiterar, el lema del segundo triunvirato será independencia y constitución. Y para ello, el 24 de octubre de 1812 dicta un decreto por el cual se convoca a una Asamblea General Constituyente a reunirse en la capital Buenos Aires. Será precisamente la célebre Asamblea del año 13. Este decreto estableció que concurrirían 4 diputados por Buenos Aires, es decir, por la capital, 2 diputados por cada capital de provincia, y un diputado por cada ciudad con cabildo. Es decir, cada villa o ciudad que tuviese cabildo, es decir, que tuviese gobierno propio, enviaría un diputado. Y el objetivo de la convocatoria, claramente, ¿cuál era? Declarar la independencia y sancionar una constitución. Comienzan a producirse la elección de los diputados, que comienzan a llegar a Buenos Aires a fines de diciembre de 1812, y a lo largo del mes de enero de 1813 se instala la Asamblea. Y es elegido presidente de la misma quien era ya el hombre fuerte de la política de Buenos Aires. Uno de estos militares que había retornado de España. Me refiero a la figura de Carlos María de Alvear. Alvear sería el presidente de la Asamblea. Sí, todo parecía que íbamos decididamente en un rumbo independentista y con la vocación de organizar constitucionalmente el Estado. Sin embargo, van a pasar cosas. Pasaron cosas, como siempre ocurre en nuestra historia. En este sentido, rápidamente, Alvear, como hombre fuerte de la política del gobierno, va a atar la política de la Asamblea de pies y manos, al igual que lo había hecho el primer triunvirato, a la política exterior británica. Y volvemos de nuevo a esa serie de círculos concéntricos. España e Inglaterra son aliadas en la guerra contra Napoleón. En consecuencia, Inglaterra no apoya la independencia de las viejas colonias españolas. Y si yo estoy diciendo que Alvear se ata de pies y manos a la política exterior británica, significa que más allá del montaje que hará la Asamblea, no se va a declarar la independencia. Y mucho menos sancionar una constitución. En este sentido, ya comienza a vislumbrarse una alianza estratégica en lo que serán los gobiernos de las clases altas en la Argentina, principalmente de la clase alta porteña, y el comercio británico, amparado siempre en la diplomacia británica. Ello explica por qué rápidamente la Asamblea va a cambiar su rumbo político.
Para que se den una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de Río de la Plata en aquel momento, no piensen quizá en el mapa actual de la Argentina. Para que se den una idea, allí en la diapositiva, los territorios marcados en color celeste es lo que formaba parte del territorio argentino al momento de la asamblea. Ese espacio demarcado en color celeste es el que tuvo representación en la asamblea. Algunas provincias altoperuanas, el noroeste argentino, la zona de Cuyo, Córdoba, el litoral y Buenos Aires. Eso era el Estado argentino en 1813. Ahora bien, como ya les digo, rápidamente se van a formar dos tendencias en el seno de la Asamblea. Una liderada por su presidente, Carlos María de Alvear, que ya he anticipado, se alinea inmediatamente con la política exterior británica, y como correlato de ello, una política completamente contraria a la declaración de la independencia. Tendrá una visión autoritaria y centralista en materia política, es decir, de desconocer los derechos de las provincias, y a su vez será un gobierno duramente represivo, principalmente con los pueblos del litoral, y a su vez también en materia económica, una política que beneficia a su aliado británico, es decir, una política netamente librecambista. Por otro lado, estará el grupo liderado nada más ni nada menos que por el general San Martín. Si bien San Martín y Alvear estuvieron juntos en el movimiento de octubre que dio origen al segundo triunvirato, claramente los caminos de ambos militares se van a separar como consecuencia de la política adoptada. Mientras Alvear, como ya les digo, se ata a la política exterior británica y deja de lado el ideario independentista, San Martín está claramente alineado con la independencia. Y a su vez también, San Martín es un hombre que será apoyado por las provincias. Con lo cual, estas son las dos grandes tendencias políticas que van a anidar en la Asamblea. Por un lado, el sector alvearista, y por otro lado, el grupo político que lidera San Martín. Cabe destacar que San Martín no era diputado a la Asamblea, ni tampoco era miembro de la misma. Veremos que a principios de 1814 será cargo del Ejército del Norte, y luego comenzará a idear su plan continental para liberar Chile, para cruzar los Andes, liberar Chile y luego marchar rumbo a Perú vía Océano Pacífico. Pero claramente San Martín es uno de los hombres que comenzará a presionar por la independencia. Por ahora, en este contexto, en estas dos tendencias, la mayoría la constituye el sector alvearista. Sin embargo, hay una provincia que todavía no está claro qué postura adoptar frente a la Asamblea. Como ya les dije, luego del armisticio con el lío de octubre de 1811, el pueblo oriental verá cada vez con mayor desconfianza a los distintos gobiernos que han surgido en Buenos Aires. Y la instalación del segundo triunvirato no será la excepción. Y a su vez, no tiene clara qué postura tomar ante la Asamblea. Esto motiva que en 1813, a principios de 1813, Artigas convoque a un Congreso del Pueblo Oriental a efectos de que la provincia adopte qué postura llevar adelante de cara a la Asamblea reunida en Buenos Aires. En este sentido, una vez que la Asamblea del año 13 se instaló, veremos que se declaró soberana y, hay que decirlo también, comenzó a dictar ciertas disposiciones que evidenciaron por ahí la ambición de llevar a cabo una política independentista, pero fue más en la forma que en el fondo. Como cuenta la leyenda escolar, sacar la efigie real de las monedas, suprimir el escudo de armas, los títulos de nobleza y el mayorazgo, la adopción de la marcha patriótica de Vicente López como himno nacional, el escudo nacional, la escarapela, la adopción de la bandera creada por Belgrano, la acuñación de moneda con el sol inca, es decir, varias medidas tendientes a crear un Estado independiente, pero no se decidió
definitivamente al dictado de la Declaración de la Independencia. En cuanto Profe, sí, perdón, tengo una pregunta que me quedó. ¿El segundo triunvirato y la asamblea del año 13 ocurrían en simultáneo o lógicamente, qué pasaba? el triunvirato ejerce el poder ejecutivo y la asamblea será una asamblea constituyente. Ah, perfecto. Actuaría con el doble sentido, como poder legislativo y con la facultad de dictar una constitución, con lo cual está dotada también del poder constituyente. Claro, sería como la anterior junta conservadora, digamos, cumpliría esa función. Mucho más definidamente, sí. Sí. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Como ya les digo, sí es cierto que se elaboraron proyectos constitucionales que se presentaron allí en la Asamblea. Básicamente hubo 4 proyectos que se presentaron constitucionales que se presentaron en el seno de la Asamblea del año 13. Uno encargado a una comisión oficial que entró en el seno de la propia Asamblea. Otro redactado por la Sociedad Patriótica. Otro proyecto también que fue, no se sabe quién lo elaboró, fue encontrado entre los papeles de la Asamblea por Emilio Ravignani, que es lo que se conoce como el proyecto anónimo, que ya a esta altura de la investigación histórica creemos que es un borrador de lo que en definitiva fue el proyecto de la comisión oficial. Y Pero ese borrador anónimo no tiene una... Se supone que es de parte de un diputado de la banda oriental. No, ese es el proyecto federal que tenía las iniciales FSC, Felipe Santiago Cardoso. Ese es el cuarto proyecto, precisamente, que es el que tendrían que haber presentado los diputados orientales y que era de carácter federal. Los proyectos yo no los voy a profundizar aquí en clase, los dejo para que ustedes los lean. El trabajo del doctor Marucci, breve noción de historia constitucional, los aborda resumidamente, pero en forma muy clara. Y sobre todo, si lo leen de allí, tienen las cosas que podemos llegar a preguntar de los proyectos constitucionales. Básicamente, cuáles fueron sus fuentes, cómo organizó los poderes del Estado y el tema de la ciudadanía. El proyecto de la Comisión Oficial tuvo como fuentes la Constitución Española de 1812 y la Constitución Francesa de 1795. Iba a tener un poder legislativo bicameral, con una Cámara de Senadores y otra de representantes o diputados. Un poder ejecutivo colegiado de 3 miembros, al cual le puso el nombre de directorio, al igual que en la Constitución Francesa. Y como Poder Judicial, una Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. El proyecto de la Comisión Oficial tuvo como fuentes también la Constitución Francesa de 1795 y la norteamericana de 1787. También va a establecer un poder legislativo bicameral, senadores y diputados o representantes. Un poder ejecutivo que sería ejercido por un presidente, acompañado por un vice, y un poder judicial que estaría también desempeñado por una Corte Suprema de Justicia, por tribunales inferiores, y a su vez también establecería el sistema de juicio por jurados, que luego veremos en qué consiste. En la participación popular en la administración de justicia a través del jurado popular. Lo que tenían en común estos dos proyectos, tanto el de la Comisión Oficial como el de la Sociedad Patriótica, era una concepción netamente restringida de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, nos estamos refiriendo al sujeto dotado de derechos políticos. Y cuando hablamos de derechos políticos, nos estamos refiriendo a quién puede y quién no puede votar, ni más ni menos. Podríamos decir entonces que estos dos proyectos consistían en una propuesta de república oligárquica, si se quiere, porque estos proyectos, ambos, tanto el de la Comisión Oficial como el de la Sociedad Patriótica, restringían el derecho a voto a los peones jornaleros, a los criados a sueldo, a los soldados de línea,
y a los analfabetos por el término de 10 años. Con lo cual se le restringía el derecho al sufragio o el derecho a voto a las clases populares. Es decir, se impedía que las clases populares pudieran votar. Por otro lado, el proyecto, como ya les digo, el anónimo, es considerado un borrador de la comisión oficial. Y por último, hubo un proyecto de características federales, este que tenía las iniciales FSC, Felipe Santiago Cardoso, que tenía una estructura federal o confederal. Tomaba como fuente la experiencia constitucional norteamericana, es decir, la Constitución de 1787, los artículos de confederación y unión perpetua de 1777, y a su vez también la Constitución de Massachusetts, del mismo modo que la obra de Thomas Paine. Estas fueron las fuentes. Y también organizaba el Estado, el gobierno en forma republicana, con 3 poderes, un poder legislativo bicameral también, un Congreso con una Cámara de Senadores que representaba a las provincias y una Cámara de Diputados que representa al pueblo, un poder ejecutivo desempeñado por un presidente que era elegido a propuesta de las provincias y duraba 2 años, no pudiendo ser reelegido, y a su vez también, al igual que el de la Sociedad Patriótica, un poder judicial compuesto por una Corte Suprema de Justicia, tribunales inferiores y el juicio por jurados. Y a diferencia de los otros 2 proyectos, el proyecto de federal, que se presume que era de este diputado oriental, claramente consagraba el sufragio universal, es decir, la posibilidad de que todos votaran, sin restricciones de clase. Esto es lo esencial de los proyectos constitucionales. Después, si ustedes quieren ahondar un poco, tienen el trabajo de Carlos, también están en uno de los capítulos que están subidos del libro de Reyes Abadie, o los que tengan Galetti, si quieren verlo en Galetti, también lo tiene desarrollado. Pero no es más que esto lo trascendental de los proyectos constitucionales. Hecho este paréntesis con respecto a los proyectos constitucionales, vuelvo a reiterar, está la cuestión de la provincia oriental. Ya claramente con lo que hemos visto del proyecto de Cardoso, del proyecto federal, queda claro que la banda oriental tenía una posición distinta a la que mantiene el oficialismo de la Asamblea. Y como yo les dije hace un instante, la Asamblea le había reconocido obediencia y acatamiento a los pueblos y a los ejércitos. En consecuencia, cuando es requerida por parte de la Asamblea su reconocimiento por parte de la provincia oriental, Artigas, como líder del pueblo oriental, convoca al Congreso que se conoció como de las Tres Cruces, o de Peñarol, y allí le planteará a los representantes del pueblo oriental cuál era la postura que debía esgrimirse frente a la Asamblea. En este sentido, ¿qué es lo que va a plantear allí José Gervasio de Artigas ante los diputados orientales? Perdón, pero estás en tiempo de descuento, ¿eh? Sí, sí. Ahora, cuando se corte, nos volvemos a conectar. Si se reconocería la Asamblea antes de que el gobierno reconozca la soberanía particular de los pueblos, ¿cuántos diputados le correspondía llevar al pueblo oriental a esta Asamblea? Y la posibilidad de la creación de un gobierno propio. Estos eran los derechos que pretendía reservarse la provincia oriental. Es decir, que la Asamblea reconociera primero la soberanía particular de los pueblos. ¿Cuántos diputados debían llevar? Y la creación de un gobierno propio para la provincia oriental. Esto era